íbamos a hacer un libro. Y creo que ya vas a entrar, ¿no, Maribel? Buenos días, bienvenidos al panel de deporte, educación física, salud y vinculación de estas quintas jornadas de la Red Latinoamericana y Caribeña de Deporte Social para la Inclusión. Hoy es nuestro último día de actividades. Le damos la más cordial bienvenida a todos los participantes. Este panel será coordinado por el maestro Rafael Jaime Méndez. Muchas gracias, maestro. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Pues continuamos con este último día de la quinta jornada de la Red Latinoamericana y Caribeña de Deporte Social para la Inclusión. Me presento, mi nombre es Rafael Jaime Méndez, soy licenciado en Educación Física, maestro en Cultura Física y actualmente docente de licenciatura y posgrado en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Sean bienvenidos todos. El panel de este día lleva por nombre Deporte, Educación Física, Salud y Vinculación. Tengo el honor de presentar a 4 grandes ponentes en estos temas. El orden de participación será de la siguiente manera. Escucharemos primeramente a Marino de Ocampo Arellano, posteriormente a Juan Carlos Guízar Contreras, Julio Alejandro Gómez Figueroa, ellos 3 son de México, y Andrea Quiroga de Uruguay. Tendrán una participación entre 15 minutos, los iré presentando conforme vaya siendo su momento. Y bueno, como primera participación tenemos al maestro Marino de Ocampo Arellano, quien nos hablará sobre la educación física post-pandemia. Él es licenciado en Educación Física por la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, tiene una maestría en Cultura Física por la Universidad Pedagógica Veracruzana, doctorado en Educación por el Instituto Veracruzano de Estudios Superiores, en convenio con la Universidad de Cienfuegos, Cuba. Actualmente es docente en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana en la licenciatura en Educación Física, maestro a clase directa en la escuela primaria anexa a la Normal Veracruzana, docente de posgrado en la maestría en competencias profesionales para la educación física de la Unidad de Estudios de Posgrado de la Normal Veracruzana. Ha sido coautor de la guía de trabajo para tutores del 7º y 8º semestre de la licenciatura en Educación Física. Fue coordinador del Plan Vacacional México-Americano en Illinois, Estados Unidos. También ha participado en diversos congresos, cursos, talleres, conferencias y eventos relacionados con la educación física. Bien, pues adelante, maestro Marino. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias a todos los compañeros de la Red Latinoamericana. Gracias también a la Universidad Veracruzana por este esfuerzo y este trabajo. Es un gusto participar con ustedes en este segundo momento que me hacen la invitación. Y bueno, precisamente para compartir un poco la corta experiencia, la posibilidad de tratar de llevar a cabo algunos temas de interés en cuanto a educación física y deporte. Y en esta ocasión, en estos minutos, me voy a permitir tratar de abundar un poco sobre la educación física post-pandemia. Es decir, estamos inmersos en una situación complicada, una situación inédita, pero bueno, también tendremos que empezar a considerar algunos escenarios venideros, algunos escenarios futuros que evidentemente nos tendrían que abundar o abonar hacia el trabajo que se tendría que desarrollar una vez que tengamos este retorno a las aulas, este retorno a las clases. Mi experiencia o mi trabajo, el compartir del día de hoy, va en función básica y mayoritariamente al trabajo como educador físico en nivel de educación básica. ¿Qué viene en relación a esta situación? Y bueno, para hablar de esta posibilidad o de esta experiencia, algunos escenarios que incluso hemos tenido la posibilidad de compartir con algunos compañeros de la licenciatura en Educación Física y compañeros frente a grupo, pues bueno, básicamente aquí la intención o la idea es pues tratar de retomar un poco y de manera muy rápida el escenario que tenemos en estos momentos y bueno, hablaría propiamente de nuestro país que es México. ¿Qué estamos haciendo ahorita los educadores físicos en educación básica? Bueno, estamos llevando un trabajo a distancia, es un trabajo que se está desarrollando con base en el trabajo, las actividades que nos marca, pues bueno, algunos programas que emite la Secretaría de Gobernación y Gobierno Federal y bueno, en muchos casos estamos también vinculando con el programa vigente
obviamente de educación básica, el programa de aprendizajes clave. Es un trabajo que se establece de diferentes maneras y que cada uno de los docentes, de acuerdo a las posibilidades, de acuerdo a la situación que vive cada escuela y cada contexto, está tratando de desarrollar o de llevar a cabo. Por medio de guiones de trabajo, actividades que se envían vía correo electrónico, por medio de cápsulas de video, caso su servidor, en donde una vez por semana se envía la cápsula a los jóvenes, a las madres, padres de familia, que también juegan un papel muy significativo en estos momentos. Y bueno, en algunos casos, por medio de sesiones, por medios virtuales, ¿no? Ya sea por medio de la plataforma Zoom en la que estamos, por medio de la plataforma Meet, etcétera. Entonces, estamos tratando de llevar a cabo el trabajo de la mejor manera. Sin embargo, ¿por qué menciono estos elementos, compañeros? Porque son elementos que nos van a representar en un futuro algunos retos o algunas actividades que deberemos de considerar. Esto supone adecuarnos y aprender a manejar, aprender a dominar diferentes elementos, diferentes estrategias y obviamente también a adecuar el trabajo que tenemos como educadores físicos. ¿Qué hemos pasado de marzo a la fecha? Cerrando un ciclo escolar e iniciando otro. Bueno, evidentemente hay mucha menos interacción con los alumnos. En ocasiones ni siquiera los vemos, reitero, por las condiciones. El docente envía la actividad o envía el trabajo de manera escrita y solamente recupera los productos de trabajo por medio de alguna plataforma como puede ser Classroom, como puede ser por un correo electrónico, incluso si las condiciones así lo demandan, por medio de una llamada telefónica o por medio de alguna red como Facebook o WhatsApp. En este sentido, también hemos tenido que hacer ciertos ajustes, ciertas adecuaciones, como lo que refiere al aspecto de los materiales, ¿no? Tenemos que considerar que nuestros niños no tienen todos los materiales que quizá pudiéramos tener en las escuelas, en algunos casos, en algunos otros quizá no ha representado ningún reto porque no había mucha disponibilidad de materiales. Sin embargo, de la noche a la mañana, por decirlo de alguna manera, o en un periodo muy corto de tiempo, pues una cubeta se volvió en un material indispensable de trabajo, un palo de escoba, unas calcetas hechas bolita, una bola de papel, un globo en el mejor de los casos y bueno, ya en condiciones quizá un poquito más avanzadas, el acceso o la posibilidad de un aro, de una pelota, de una cuerda. Si no es así, pues bueno, hasta los mecatitos que ocupamos para tender la ropa, pues se vuelven un instrumento de trabajo muy valioso. Son algunas de las cuestiones que actualmente estamos sorteando tanto los docentes como los padres de familia en cuanto al trabajo. ¿Por qué comento esto? Porque finalmente son elementos que muchos de ellos nos van a ser una detonante para el trabajo que viene a futuro, para la situación que viene a continuación, cuando las autoridades sanitarias y gubernamentales nos digan que tenemos que regresar a las escuelas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, aquí agradezco a los compañeros de algunas zonas de educación física de aquí de Jalapa por el apoyo y la apertura en cuanto a socializar este tipo de temas, porque, bueno, finalmente este apartado se construye con varios compañeros de trabajo. ¿Qué elementos tendríamos que considerar? Y esto es una situación que, insisto, es una opinión únicamente a nivel interno, a nivel local, en donde finalmente creemos como educadores físicos, y me toca a mí ser portavoz de esta situación, que tendríamos que ver y considerar en el trabajo, y voy a hablar mayoritariamente de 5 aspectos. El primero tiene que ver precisamente con el uso de los materiales. ¿Qué pasó cuando estuvieron en casa y qué va a pasar cuando regresen a las escuelas? Pues bueno, efectivamente, tendremos que valorar primero que nada la pertinencia del uso de los materiales. Difícilmente vamos a poder establecer trabajos en conjunto, no quiero decir que no se hagan, pero difícilmente se van a poder llevar por la interacción y por la dinámica a partir de un móvil de juego, como puede ser una pelota o como pueden ser unos aros. El tocar el material desde diferentes manos y no llevar un proceso adecuado de sanitización representa ciertos riesgos para nuestros pequeños estudiantes. En este sentido, evidentemente tendremos que valorar la pertinencia de su uso y en caso de que se vayan a utilizar, quizá regresar a unos elementos de enfoques anteriores a la educación física, en donde cada chico tenía que tener su material e incluso quizá traerlo y proveerlo desde casa, ya no tenerlo en la escuela para que no represente un riesgo
en donde no esté adecuadamente sanitizado. Eso, insisto, va a tener que ser parte, o por lo menos visualizamos, tendría que ser parte del trabajo que se realizaría. En cuanto a la interacción con los alumnos, algo muy importante en nuestro trabajo como educadores físicos, básicamente considerar dos aspectos: la relación alumno-alumno, en donde inevitablemente tendremos que seguir manejando este concepto de sana distancia y poco o nada habrá contacto en la interacción de los estudiantes. En la misma dinámica se tendrá que manejar y valorar la relación alumno-maestro. ¿Por qué? Porque es un hecho que en relación al trabajo de alumno-maestro, también el maestro deberá de guardar su distancia y deberá de propiciar los mecanismos para poder llevar a cabo un trabajo de manera segura. ¿Qué pasa con nuestras estrategias de trabajo, como normalmente trabajábamos los educadores físicos, y cómo pretendemos o creemos que se pueda llevar el trabajo? Bueno, un aspecto importante tiene que ser mantener las distancias adecuadas de trabajo, y más abajo voy a abundar de otra situación en donde los chicos, si bien es cierto, salgan al patio, salgan a un espacio abierto de trabajo, pues sí tengan que mantener esta distancia de trabajo, esta distancia adecuada para llevar a cabo el trabajo de la manera más segura. Habrá que valorar la intensidad y la cantidad de desplazamientos que se dan en una sesión, pensando precisamente que en determinado momento los chicos lleven a cabo las actividades de la mejor manera, que se puedan consolidar los propósitos, pero que en determinado momento no se exponga la salud y la integridad de nuestros estudiantes. Quizá nuestra educación física tenga que empezar a transitar por modelos de sesiones de trabajo como las sesiones reproductivas o las sesiones cerradas de clase, en donde el alumno ya no produce, sino únicamente reproduce lo que el educador físico pudiera aportar o dar a nuestros estudiantes. Regresar quizá un poco al método del mando directo, ¿no? Aunque no es lo más adecuado, sin embargo, quizá en estos momentos sea lo más seguro y lo más tratable para nuestros estudiantes y maestros. Reitero, solo es una opinión personal en función a cómo pudiera ser más seguro el trabajo. Lo estaríamos valorando y lo estaríamos visualizando desde la parte en donde hablamos de la seguridad y de la higiene, no quizá desde el modelo pedagógico más adecuado. En cuanto a algunos implementos de uso personal, creo que en todo momento los escenarios que ha pasado nuestra sociedad nos dejan aprendizajes, y en este punto básicamente yo sí quisiera ahondar, porque creo que esto es algo que se debía de haber propiciado o se intentaba propiciar desde antes de la pandemia. Sin embargo, no se daba. El solicitar a nuestros estudiantes el hecho de llevar una toalla, un pañuelo, algo para secarnos el sudor, pero de uso personal, y no que de repente la misma toalla andaba entre 3 o 4 compañeritos, o lo mismo sucedía con las botellas o los recipientes con agua, en donde se compartían. El uso de los bebederos quizá también tendrá que salir, a pesar de que era una estrategia de nuestros gobiernos anteriores y presentes, de dotar con bebederos a las escuelas. Quién sabe qué tan prudente sea, creo que no mucho, precisamente porque el chico en ocasiones no tiene la habilidad para solo tomar del chorro, sino pega su boca al bebedero, y eso pues genera cierto tipo de cuestiones de riesgo. Y bueno, también el aspecto que ya comentábamos de los materiales de trabajo que mencionaba anteriormente, quizá tendrían que venir desde casa, pensando en que fueran materiales seguros de trabajo para nuestros estudiantes. Cierro con un aspecto importante, compañeros: la disposición que como docentes debemos de tener al trabajo de la educación física de aquí en adelante. ¿Qué sucede? Bueno, de entrada, una parte importante quizás será el diseño de trabajo con grupos reducidos, quizá con menor cantidad de tiempo, pero en un entorno más seguro. Y si tengo un grupo de 30 o 40 alumnos, quizás sacaré 20 primero y sacaré otros 20 después, pensando en trabajar, sí, el doble, pero sí de manera más segura. ¿Por qué? Porque la misma clase de cuarto A será para la mitad de grupo, que no necesariamente, y yo no lo vería así, serían los niños o las niñas. Sin embargo, esta mitad de un grupo trabaja primero y la otra mitad trabaja después, pensando en que el espacio me sea más adecuado, las distancias se mantengan y entre menores niños podamos diseñar actividades que nos permitan llevar a cabo el trabajo de manera segura. En esto juega algo bien importante que los educadores físicos en su mayoría tenemos, y no nos es tan complejo y podemos hacer uso positivo de esto, que es la creatividad en el diseño de actividades. Por naturaleza el educador físico es inquieto, por naturaleza el educador físico es creativo. Entonces, si bien es cierto, es un reto, es algo que representa un trabajo adicional, también es un hecho que como educadores físicos y en general como educadores, con la ética y profesionalismo que debe de caracterizar a todo educador, no solo a los físicos, seguramente estaremos diseñando las mejores actividades y las más seguras para nuestros alumnos. Cierro mi participación, compañeros, agradeciéndoles y planteando y dejando dos retos en la mesa. ¿Qué viene
para la educación física y cuáles serían o dónde estarían nuestros retos como educadores físicos. Una, en el diseño de actividades que puedan favorecer un aprendizaje significativo bajo este nuevo entorno laboral. Es decir, de manera muy económica, ¿cómo le vamos a hacer ahora? ¿Cómo voy a diseñar? ¿Cómo voy a planear? ¿Cómo voy a trabajar? ¿De qué manera voy a llevar a cabo mis actividades? De tal manera que no se ponga en riesgo ni mi integridad como docente, ni la integridad de los estudiantes que yo voy a estar atendiendo. Y ahí entrarían un poquito los elementos que acabo de mencionar anteriormente. Y por último, algo que a mí sí me preocupa como educador físico muchísimo es el seguir favoreciendo la educación en valores, pero ahora desde una sana distancia. ¿Cómo voy a seguir haciendo para que haya una colaboración, para que haya una solidaridad, una cooperación, un trabajo en grupo sin que en determinado momento se exponga o se ponga en riesgo? Tradicionalmente el educador físico es una imagen de mucha confianza, de mucha afectividad, que se acercan al educador físico, que en la clase hay muchas cuestiones de contacto. Difícilmente se va a poder seguir propiciando esto. Sin embargo, esto daba para mucho. En ocasiones, nuestro niño preescolar o nuestro niño de primaria, la única palabra de aliento o el único agente motivador que tenía en su día era: bien, vamos, venga, sí se puede, esta palmadita en el hombro, ¿no? Esta dinámica, cómo diseñar ahora estos agentes motivacionales quizá con cierta distancia. Eso quizás sea un factor en contra, la sana distancia en cuestión a esto. Sin embargo, como educadores físicos sí tendremos que ver y propiciar el cómo lo vamos a seguir trabajando y diseñando. Muchísimas gracias a todos. En verdad es un gusto poder colaborar con ustedes. Gracias a los compañeros de Universidad Veracruzana por la oportunidad. Eso sería todo por mi parte. Bien, pues muchísimas gracias, maestro Marino. En verdad es un reto y sobre todo esa reflexión que menciona sobre qué actividades, cómo será el regreso en esta cuestión después de pasar por esta pandemia. Hay muchas incertidumbres que de alguna u otra manera, conforme se vaya acercando ese momento, pues bueno, se tendrán que tomar ciertas situaciones. Ya lo manejabas por ahí, la cuestión de la interacción física, habrá que ver qué tanto, el trabajo con grupos reducidos y sobre todo el tener esa higiene personal y continua dentro de la misma institución. Pero bueno, son retos que de alguna u otra manera tendremos que ir enfrentando y bueno, adaptándonos a esta forma, porque bueno, si bien estamos en un proceso de pandemia, cuando estemos en escuela, es muy probable que tengamos que tomar ciertos elementos que continúen ya para nuestra vida cotidiana. Bien, pues muchas gracias nuevamente, maestro Marino, y ahora pues continuamos en segundo término. Vamos con el maestro Juan Carlos Guizar Contreras, quien vamos a escuchar sobre el tema del deporte unificado como una propuesta real de inclusión. El maestro Juan Carlos es licenciado en Educación Física por la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, cursó la maestría en Cultura Física en la Universidad Pedagógica Veracruzana y cuenta con un diplomado en Terapia Física por el Instituto Científico de Educación Superior. Tiene bastante experiencia, él ha participado en diferentes torneos de fútbol unificado, de olimpiadas especiales como en Paraguay, Costa Rica, Copa América en Paraguay y Uruguay. Ha sido director técnico de la Selección Nacional Mexicana en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales en Los Ángeles. Ha participado en Copa Oro de Fútbol Unificado de Olimpiadas Especiales en Costa Rica y Guatemala. Director técnico de la Selección Nacional de Floorball Unificado en los Juegos Mundiales de Invierno, Olimpiadas Especiales en Austria. Miembro del Comité de Evaluación del Deporte Unificado, seleccionado para asistir a los Juegos Regionales y Mundiales MENA 2018 y 19 en Juegos Mundiales de Primavera en Abu Dhabi. Ha participado en la primera y tercera Copa Internacional de Convivencia de Natación de Atletas Especiales México-Perú. Representante de Latinoamérica en el primer curso taller de fútbol sala para Olimpiadas Especiales en la República Checa. Y bueno, pues Juan Carlos, te escuchamos, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, muy amables todos. La verdad, muy contento y agradecido por la invitación. Es una excelente oportunidad de dar a conocer lo que considero debería ser el futuro educativo como una propuesta innovadora para aplicarse y desarrollarse en todos los ámbitos. Pero obviamente, como buen educador físico, pienso en las bases, en la estructura, en la escuela, en lo que deben llevar como valores, como bien decía mi amigo Marino, nuestros chicos
a través del deporte como un medio, no como un fin, obviamente. Y bueno, comentarles, ¿no?, que esta propuesta estratégica deportiva la establece Special Olympics, que es una organización que tiene más de 50 años en el mundo. Tiene más países incluso afiliados que la ONU. Actualmente en México llevan más de 33 años trabajando y específicamente el deporte unificado lo ha aplicado cerca de hace 6 años más o menos, y con mucho éxito, como ya pudieron ustedes escuchar. ¿Qué es el deporte unificado? Bueno, el deporte unificado es una modalidad que establece la competencia, la parte recreativa y la parte de desarrollo de jugadores a través de la convivencia entre chicos, personas con algún tipo de síndrome, trastorno y o discapacidad, con personas neurotípicas, regulares o que no tienen esta condición de vida, compartiendo, conviviendo y compitiendo, obviamente, en un espacio, cancha deportiva, con un fin común. En un principio, Special Olympics trabajaba únicamente, como ustedes lo saben, con personas con discapacidad intelectual, y actualmente lo hace con cualquier tipo de discapacidad o característica de vida, lo cual es importantísimo, ¿no? Porque nos abre la puerta finalmente a todos esos chicos que en algún momento han querido ser parte de una selección de escuela, de un equipo representativo de algún club y no han podido hacerlo. Esto, como yo les digo, finalmente es una ilusión que nosotros tenemos, poder llevar a cabo esto, aplicar esto en todas las escuelas, en todos los aspectos competitivos deportivos, puesto que una de las metas principales es proveerles a nuestros alumnos con esas características y condiciones de vida la oportunidad de ser aceptadas bajo el esquema deportivo, que ustedes saben es lo que rompe cualquier tipo de barrera. Nos acerca, nos hace más iguales, hablando como personas, como seres humanos, nos hace sentirnos aceptados, respetados, nos da la igualdad de participación y sobre todo permite y fomenta la tolerancia y la empatía entre todos por igual. Finalmente, y de alguna manera se puede escuchar un poco fuera de lugar el que esto se puede llevar a cabo, pero créanme que dentro de la experiencia que se tiene en este programa, se han hecho muchos elementos y se han formado muchos elementos alrededor que nos permiten que la experiencia real de participación de estos chicos al participar en esta actividad sea de gran beneficio. Y eso es lo más importante, ¿no? Darles la posibilidad bajo 3 grandes ámbitos que maneja Special Olympics y que, como ya les decía, ¿no?, mi formación es la de educación física, poderlas aplicar, estas metodologías, esas estrategias de intervención con nuestros chicos en cualquier plano académico, considero que definitivamente es una meta que tendríamos que lograr y llegar a consolidar en próximas fechas. Definitivamente esta pandemia no nos está permitiendo ahorita llevar a cabo este tipo de actividades, pero esperemos que pase, obviamente bajo todos los cuidados, como lo decía igual mi compañero Marino, esperemos que pronto acabe, pero definitivamente el proceso que nosotros establecemos como organización, creo que es el más adecuado porque de inicio lo que fomenta es la parte recreativa. ¿Qué quiere decir? Que con que conozcamos a algún chico con alguna de estas condiciones de vida, podamos invitarlo a participar de nuestros equipos tradicionales, que él participe, que se sienta integrado, que sea aceptado, y con esto generamos valores no solo en nuestro chico con esta característica, sino en el resto, en la población sin discapacidad neurotípica que necesita entender y aceptar las diferencias, ¿no? Tenemos el otro modelo que es el de desarrollo de jugadores. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que estos chicos se les permita el acceso a los clubes deportivos, sea del deporte que sea, y les permitan desarrollar y consolidar sus habilidades motrices básicas, sus capacidades físicas, coordinativas y condicionales, y que les permitan conocer reglamentos, técnicas, tácticas, estrategias diversas, junto con chicos neurotípicos regulares, pero que esto le permita a él como persona crecer, integrarse y aprender
de la observación del resto de compañeros que tiene. Y el más grande, digamos, el que más hemos desarrollado nosotros, que es la parte competitiva, el deporte unificado desde el punto de vista competitivo. Y para poderlo lograr, para poderlo hacer, créanme, que se han pensado muchas estrategias, se han practicado, se han evaluado para darles a todos nuestros chicos las mejores condiciones y la mejor experiencia que les retribuya a ellos en su crecimiento personal. No solo físico, porque obviamente está más que claro que esto trae beneficio físico, pero también hoy en día sabemos que la parte emocional es súper fundamental desarrollarla, consolidarla, respaldarla y acompañarla de gente que entienda cuál es el objetivo de esta actividad. Lo que nosotros buscamos es que cualquier persona, al observar un equipo unificado, no pueda distinguir de los chicos sin discapacidad, de los chicos que tienen alguna condición de vida, a simple vista. Es por eso que se abren las puertas a cualquier tipo de característica, pero lo que se busca es establecer a través de divisiones, tanto de edad como de habilidad, los equipos que se vayan conformando. Otra cosa, y que es muy bueno decirlo porque es una clara diferencia con deporte adaptado, aquí no se hacen cambios a las reglas básicas oficiales de cada uno de los deportes. Lo que vayan a practicar se hace bajo estos lineamientos y a nosotros nos permite tener la participación de estos equipos a nivel internacional porque tenemos eventos en varias partes del mundo con estas características y entonces también a estos chicos les damos ese siguiente paso, esa siguiente experiencia, sobre todo respaldando su autonomía, su seguridad, la confianza y el aprendizaje a través de experiencias de vida reales. En el programa tenemos un apartado que nos rige, que es el principio de participación significativa. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los chicos dentro del equipo tendrá que tener un rol aceptable, un rol importante dentro del equipo. No es solamente invitar a nuestros chicos con esta característica de vida, ya sea síndrome, trastorno o discapacidad, a que entre al equipo. Es hacerlo parte, es no dejarlo parado, no es quitarle el balón o la pelota cuando creamos y estemos pensando que no es capaz de hacer un saque de banda, un saque de meta, un tiro a la canasta. Lo que buscamos es que ellos de verdad se lleven una experiencia positiva y que la gente con la cual participe también se ve beneficiada a nivel emocional, social, físico, obviamente, pero sobre todo mostrando y demostrando que esto es posible a través de la parte actitudinal, que es de verdad determinante. ¿Cómo vamos haciendo esto? Porque bueno, en este poco tiempo sí quiero dejar estos puntos bien en claro porque nosotros en lo primero que nos basamos es en la habilidad. Indiscutiblemente tenemos que observar, tenemos que como profesionales de la educación y el deporte poder hacer evaluaciones que nos permitan ver qué potencial tiene, hasta dónde está llegando y saber qué es lo que necesita para podérselo ofrecer dentro de nuestros entrenamientos. Ubicarlos específicamente de acuerdo a lo que está desarrollándose para que no haya una diferencia grande, ¿no? Definitivamente no podríamos poner a jugadores con un alto nivel, con jugadores que no lo tengan igual, porque finalmente eso generaría estrés, decepción y cierta frustración, lo cual nosotros tratamos de evitar al máximo. Definitivamente el segundo punto para nosotros es establecer criterios de edad. Jamás será lo mismo que un chico de 25 años compita con uno de 12, 13. Entonces lo que hacemos es tratar en la medida posible de ubicarlos de acuerdo a esas características, pero sobre todo físicas también. Entonces por eso manejamos cierto rango de edad que nos permita que la experiencia, como ya lo he dicho en diferentes ocasiones, sea muy positiva para ambas partes. Lo mencioné, la aptitud y la actitud
que se necesita como persona neurotípica regular para participar con nuestros chicos es muy, muy, muy particular. Quisiéramos de verdad que todo el mundo lo tuviera, pero tristemente no es posible. No todas las personas tienen la posibilidad de ser empáticos con el resto de compañeros, de personas, y definitivamente eso requiere cierta observación docente y profesional para determinar quién puede tenerlas y poder ser parte de este equipo. Nosotros, así como les platicaba, lo que buscamos es que nadie finja poder hacer las cosas o no hacerlas. Y eso es muy importante. Tampoco queremos chicos que sean muy buenos en su habilidad motora y finjan no tenerla para participar dentro de un equipo con un nivel más bajo. Eso es bien importante. Nosotros en esta regla del máximo esfuerzo lo que buscamos es que de verdad se brinden al máximo, de verdad se comprometan en los entrenamientos y que de verdad esto sea algo que les beneficie en su calidad de vida. Como ya les dije, resumiendo rápidamente, necesitamos determinar la habilidad del grupo, la edad, qué tipo de características nosotros debemos de tener para reclutarlos y para trabajar dentro de nuestro club. Aún a pesar de eso, nosotros también establecemos niveles. ¿Esto qué quiere decir? Que si nuestro equipo en cuanto a la habilidad la presenta en un nivel muy bajo, tenemos que ubicarlo junto con otros equipos que tengan el mismo nivel. ¿Esto qué quiere decir? En resumen, que les damos de verdad la posibilidad de una competencia sana, leal y justa a todos, ubicándolos donde debe de ser. Definitivamente tenemos que basarnos mucho en entrenadores certificados, calificados e interesados en conocer acerca de este tipo de características de nuestros chicos con algún tipo de síndrome, trastorno y o discapacidad para poder desarrollar en ellos lo mejor posible y evitar al máximo la exclusión o la discriminación. Quiero decirles que rápidamente que ya hay equipos profesionales que ya empezaron a manejar esto. En España ya hay una liga alterna a la liga oficial de primera división, como lo conocemos en México, trabajando. Lo único que tenemos que hacer nosotros es conocer cómo está nuestro chico, cómo llega, qué características tiene, conocer obviamente su aspecto médico y definitivamente la empatía que puede tener un docente para aceptarlos. ¿Qué buscamos? ¿Qué logramos? ¿Qué ofrecemos? Obviamente el desarrollo de habilidades adaptativas, la implementación de la actividad deportiva como una estrategia didáctica, lo cual sabemos que es una de las principales barreras, la parte conductual. Definitivo es el hecho de que será una oportunidad única para todos. Se necesita curso de capacitación, seguimiento, clubes y oportunidades como esta, para lo cual de verdad les agradezco mucho que nos escuchen, que se atrevan a hacer cosas diferentes, porque como institución lo han hecho y han sido la punta de lanza en muchos aspectos. Orgullosamente quiero decirles que Veracruz fue el primer campeón nacional de deporte unificado, el primer campeón nacional de floorball unificado, y esto se ha llevado no solo a nivel competitivo, sino a nivel escolar. Es posible presentar equipos de atletismo, de básquetbol, de tochito, de lo que ustedes me digan, buscando generar más convivencia y menos competencia y un sentido social amplio, diverso, empático. Les agradezco mucho de verdad la oportunidad, el espacio. Perdón si me fui un poco rápido, pero quería aprovechar al máximo estos 15 minutos. Y de verdad los invito a conocer más acerca de esta propuesta innovadora, incluyente, que les permite a todas las personas por igual sentirse parte de un proceso que lo necesitamos actualmente ofrecer a todos nuestros chicos. Empatía, generosidad. Gracias, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, maestro Juan Carlos. Muy interesante lo que nos comparte sobre el deporte unificado. Efectivamente, el futuro educativo tiene que ir sobre el deporte como un medio en este sentido. Y bueno, cómo esta cuestión de estos chicos con unas condiciones de vida puedan ser tomados en cuenta para poder participar en cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana. Eso es muy interesante. Y bueno, nos hablabas de esta parte de las estrategias, de cómo tú has implementado
esta forma de poder llevar a cabo este proceso. Y bueno, nos hablabas ya de tu experiencia, que es amplia en este sentido, y cómo lo has ido logrando llevar. Y bueno, parece que todos estamos inmersos en esto, si lo podemos ver desde esa óptica. Entonces, es algo que tendremos que estar muy atentos en este sentido. Gracias, Juan Carlos, muy enriquecedora tu participación. Muchas gracias. Y bueno, vamos a dar paso al maestro, al doctor Julio Alejandro Gómez Figueroa, quien nos dará su presentación sobre el proyecto deportivo de Nación. Y bueno, él es doctor en educación con estancias postdoctorales en el Centro de Investigaciones en Ciencias del Movimiento Humano de la Universidad de Costa Rica, maestro en Ciencias Aplicadas a la Actividad Física, licenciado en Educación Física, Deporte y Recreación, diplomado en Gestión Deportiva, es académico de tiempo completo, titular C de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad Veracruzana, profesor perfil deseable PRODEP desde el 2010, líder del Cuerpo Académico en Consolidación, VSA 292, Educación Física y Salud. Actualmente es el director de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad Veracruzana. Ha escrito 78 artículos arbitrados e indexados, ha presentado diversas ponencias en congresos nacionales e internacionales y ha dictado 32 conferencias magistrales en diversos eventos académicos en México y el extranjero. Ha impartido cursos, talleres en encuentros académicos a nivel nacional e internacional, es coautor de 6 libros y 14 capítulos y ha recibido 61 reconocimientos por su labor académica e investigativa. Árbitro de diversas revistas como Biotecnia de la Universidad de Sonora, Tecnociencia de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Educación Física y Deporte de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, Revista Científica Deportiva de Deporte Escolar, Educación Física y Psicomotricidad en España. Es delegado de la Red de Investigadores sobre Deporte, Cultura Física, Ocio y Recreación en el estado de Veracruz, delegado de la Red Euroamericana en Motricidad Humana en Veracruz, coordinador científico del área de Ciencias de la Salud de la Asociación Latinoamericana en Ciencias del Deporte, Educación Física y Danza, integrante desde el 2013 del catálogo de investigadores del Programa Verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico de CONACYT, coordinador de la Red Americana de Investigación en Ciencias del Movimiento, integrante de la Red Iberoamericana de Investigación sobre el sedentarismo y actividad física en el ámbito escolar. Adelante, doctor, el micrófono es suyo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarles, agradecer a la organización de las Quintas Jornadas por la oportunidad de estar presentando este proyecto deportivo de Nación. La maestra Rosa Maribel Barradas Landa ha tenido a bien invitarme y ser parte de este panel y compartir con Marino, con Juan Carlos y más adelante con Andrea, un proyecto que sin duda alguna ha sido parte de la labor que se ha construido como académico de la Universidad Veracruzana. Y en ese sentido, he estado escuchando a todos los ponentes, conferencistas magistrales de este grandísimo evento de las Quintas Jornadas de la Red Latinoamericana y Caribeña de Deporte Social para la Inclusión, hacia agendas compartidas en estudio del deporte, y es precisamente el proyecto deportivo de Nación que está presentado ante la Cámara de Diputados de este país para poder ser considerado como uno de los elementos de propuesta de cómo reestructurar el deporte en México. Pero también he escuchado con mucha atención a los que me han antecedido y las Quintas Jornadas llevan un concepto transversal en todas nuestras ponencias, que son retos. Todos los retos que están implicando hacia la educación física, el deporte en esta región del mundo. Y no porque sea exclusiva la situación pandémica, sino porque cada contexto tiene sus realidades y tenemos que adecuar las modalidades del retorno a la situación social. Y en ese sentido, y sin mayor preámbulo, me gustaría hacer como contexto, como le he mencionado, que el proyecto deportivo de Nación fue presentado en el año anterior, noviembre del año anterior, 2019, ante el diputado Ernesto Vargas, quien escuchó con atención la propuesta
de cómo vincular, y precisamente lo tomo como oportunidad en estas jornadas, porque el panel Deporte, Educación Física, Salud y Vinculación nos lleva a encontrar un nicho de oportunidad y dar a conocer la propuesta que a partir de la CONADE, en este sentido como organización, como institución que rige el deporte en nuestro país, y no voy a meterme en la situación orgánica de la institución, cómo están estructurados, pero sabemos que en ella está el CONDE y el CONADEI, que es quien se encarga de regular la práctica deportiva de las universidades, tanto públicas como privadas. Y es aquí donde se vincula este proyecto, porque a partir de la Asociación Mexicana de Instituciones Superiores de Cultura Física, MISEF, que rige en nuestro país a 19 instituciones, por ahora públicas todas ellas, para poder hacer un mapeo somatotípico y encontrar cuál es la característica de nuestro potencial deportivo. Y es aquí donde la numeralia nos permite dar un soporte a esta afirmación. 19 IES, 20 programas de pregrado y 17 de posgrado. El 66% de ellos ha sido acreditado o evaluado por COPAE, CIES o organismos internacionales. Se atiende una matrícula de 13.671 estudiantes tan solo en esas 19 IES. Faltan todo el resto que no están agremiadas aún y que está la oportunidad de hacerlo más adelante, de los cuales agremia 259 profesores de tiempo completo y 42 de ellos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Es decir, la propuesta está basada en la vinculación de la ciencia y el deporte para tener un impacto a nivel mundial de manera diferente como país. A manera de marco referencial, me doy a la tarea de analizar 3 países con una situación poblacional similar a la nuestra, como es Rusia, Japón, uno con 146 millones de habitantes y el otro con 126. Nosotros estamos en medio con 127. Pero vean cómo las delegaciones que envía cada uno de estos países a Juegos Olímpicos, tomada como la justa internacional que marca la pauta para lo elite en el mundo, tomamos las participaciones del 2000 a la fecha, o sea, del 2000 al 2016, que son 5 Juegos Olímpicos. Y en este sentido, las delegaciones se han comportado de esta forma. Voy a leer explícitamente las de México, con 78, 109, 85, 102 y 125 atletas que han representado a nuestra nación. ¿Y qué ha ocurrido? Pues bueno, cuando hacemos el comparativo como referencia de las medallas obtenidas en estas justas, vemos que México siempre se ha quedado por debajo de las otras 3 naciones, como es Rusia, Jamaica y Japón. ¿Y qué ha pasado? Pues sabemos que en nuestro país gran parte de la formación deportiva se da por parte de la familia, por algunos clubes, algunas asociaciones que becan a sus deportistas y los pueden ir dando un seguimiento. Pero la universidad es un nicho donde se puede encontrar el talento que represente a nuestro país. Y es aquí donde en el comparativo de la efectividad por nación nos damos cuenta que Jamaica, al encontrarse con la hegemonía en algunas pruebas atléticas, han tenido una efectividad por arriba del 22% a partir del 2008. Y es curioso ver cómo un país como este ha destinado los esfuerzos para encontrarse los reyes y señores de esta modalidad que difícilmente van a poder tumbarlos de ese sitio. Así como en otros deportes, algunas otras naciones marcan la pauta internacional. Y en este caso, haciendo en específico lo que pasa con nuestro país, vemos la comparativa, lo azul serían los atletas que nos han representado, lo naranja serían las medallas obtenidas y lo gris la efectividad. Y vemos que en el 2000 tuvimos un 7.6% de efectividad, en el 2004 un 3.6%, en el 2008 4.7%, en el 2012 7.8% y en el 2016 tan solo el 3.9%. Bueno, y teniendo todo esto como marco de referencia, es que surgen algunos retos para que el deporte, el proyecto deportivo de nación, tenga un impacto a nivel internacional. Primero, dentro de estos retos ubico la vinculación de la ciencia al deporte. ¿Y quiénes hacen ciencia en este país? Pues las universidades.
Y es aquí donde me congratula mucho saber que la maestra Rosa Maribel Barradas Landa ha asumido la presidencia de esta red latinoamericana y caribeña de deporte social para la inclusión. Pero también sé que ella es una parte fundamental en el deporte nacional a partir del CONDE. Y las universidades, esas 19 que les cité anteriormente, son todas ellas parte de las 8 regiones que este organismo tiene para cómo agrupar a los estados, a las entidades federativas de México en regiones para su competición y sus diversas fases de eliminación. ¿Qué llega primero? Pues bueno, hacer un estudio serio a partir del somatotipo con nuestros universitarios y determinar cuáles son las potencialidades que se ubican en estos jóvenes, que nos representen con deportes donde los cuales pueden llegar al éxito y sea un esfuerzo direccionado a alcanzar la meta y lograr el objetivo. La estructura orgánica, desde luego, tiene que ser cambiada, modificada de tal forma que no solamente se vea las universidades o los circuitos universitarios paralelos a los circuitos olímpicos o a los programas olímpicos. Tenemos que unificar en cierto punto estos esfuerzos paralelos, porque si bien es cierto, el % de nuestros jóvenes universitarios que nos representan en Universidad Mundial son los menos que nos representan en Juegos Olímpicos. Entonces, hay un cambio sustancial en la estructura orgánica que modificarse para que esto pueda darse. La clasificación del deporte, desde luego, que se tiene que permear a partir de todos los diferentes escenarios que se tienen. El deporte de nación sería aquel en el que encontremos, como en los años 80, la marcha olímpica, nuestros fondistas, que teníamos una escuela de box muy importante a nivel internacional, que ahora bien ha tomado la estafeta la escuela de clavados, la escuela de tiro con arco, la escuela de taekwondo, entre otros deportes que son de suma importancia. Posteriormente estaríamos hablando de lo que sería el deporte sobresaliente. ¿Y qué es aquel deporte sobresaliente? Pues el que todo ciudadano mexicano por derecho constitucional tiene a su práctica y que por su esfuerzo, sus habilidades, sus desempeños puedan llevarlo a representar al país. Después viene el deporte universitario, donde está el abanico completo de todas las modalidades deportivas en las cuales nuestros jóvenes se formen en esta tendencia integral, en donde representen a su institución a nivel nacional y a nivel mundial, pero también que se formen profesionistas con disciplina, con carácter y con la capacidad de resolución de problemas en su ámbito profesional. Y posteriormente estaría el deporte escolar. Y el deporte escolar llega muy a bien, la plática del compañero Juan Carlos, este proyecto donde incluye a todos, con y sin discapacidades, síndromes o alguna situación que los limite, sino lo contrario, sea un deporte escolar para todos, sin distinciones, sin reglamentaciones, más por la convivencia y la formación que por la competición. Es un deporte en el cual el escenario se abre para poder concatenar todos estos esfuerzos de las diferentes asociaciones y organismos que rigen el deporte a nivel mundial, pero sobre todo asegurarnos que nuestros escolares se están formando con hábitos y estilos de vida saludable y no se formen pensando que solamente el hábil y el apto porque gana competencias es el que está acorde para ser un deportista, que a veces es aquí donde los educadores físicos tenemos un reto muy importante. Claro, nosotros obedecemos a programas nacionales, a programas ya estructurados que nos dicen que tenemos que sacar el selectivo de X deporte y es poco el tiempo que tenemos designado en el ámbito laboral, 1 o 2 horas a la semana para atender a nuestros infantes y le dedicamos el 50% o más a las actividades deportivas. Y es aquí donde el deporte nacional tiene que verse con una base sólida desde el deporte escolar. Por eso es la base de la pirámide. Es la base donde vamos a encontrar ciudadanos que no vean solo el deporte como una competición, sino lo vean como un estilo de vida. Y pues desde luego, eso impactará en aumentar el valor al deporte. Se dice, se legisla, se hacen programas, se tienen propuestas de cómo los educadores físicos impactemos de una forma trascendental en la vida de la ciudadanía. Por eso Marino lo ha dicho bien, estos retos que nos enfrenta la pandemia es
una oportunidad para empoderar la labor del profesionista de la educación física, el deporte y la recreación. Es el momento para que todos los colegas unan sus esfuerzos, que busquen los puntos de común, porque sí es cierto, nos han formado para la competición, pero tenemos que encontrar también los puntos de acuerdo para hacer una estructura sólida del deporte nacional. Solos no vamos a poder, tenemos que hacer sinergia, porque la sinergia suma, no resta. Y cuando una sinergia resta, entonces no es sinergia, porque el plano sinérgico es horizontal, donde todos aportan sus conocimientos, sus experiencias, y se genera un producto rico y puede asegurarse que el éxito va a estar de manifiesto. Es por ello que me atrevo a compartir en estos minutos de manera muy sintética, porque el proyecto tiene fundamentos en las diferentes leyes que rigen a nuestro país, y pues sería sumamente extenso citar, por ejemplo, el artículo 67 de la Ley de Cultura Física y el Deporte, que habla sobre el Comité Olímpico Mexicano, trabajar sobre el artículo 13 de la CINADE, que también es todo un tema para poder regular las prácticas físico-deportivas en nuestro país, y así como el artículo 3 de esta misma ley orgánica, donde dice que el deporte y la práctica es un derecho fundamental para todos, donde su capítulo 3 habla del derecho de la cultura física en nuestro país y constituye un estímulo para el desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de todos, con y sin discapacidades o atipicidades. Todo significa todos y todas, ciudadanos mexicanos. Es cuanto en cuanto a la ponencia, la plática, la presentación de este proyecto deportivo de nación. Estamos en espera de que la legislatura de la Cámara de Diputados nos lleve a la resolución de lo que han determinado sobre esta propuesta, y pues la pongo sobre la mesa en estas quintas jornadas de la Red Latinoamericana y Caribeña de Deporte Social para la Inclusión. Es un gusto, los saludo con aprecio. Es para mí un verdadero gusto poder compartir esta poca experiencia que se tiene en el ámbito del deporte, de la educación física en el país, y pues estoy a sus órdenes para poder darle seguimiento de ser eso lo que continúe. Les saludo con aprecio, estimada Maribel y público que nos está escuchando. Agradecemos al doctor Julio Alejandro, su participación, quien nos compartió esta propuesta sobre el proyecto deportivo de nación. Y él hablaba de los retos que implican hacia la educación física y el deporte. Nos mostraba algunos datos muy interesantes, esa parte de la efectividad de cuántos participantes mexicanos están en esos eventos y cuántos en realidad tienen posibilidades o han obtenido alguna medalla. Eso es muy interesante. Y algo que hay que resaltar es lo que mencionaba casi en la parte final, de no perder de vista que los escolares pues se están formando con hábitos de actividad física y salud, no ver el deporte como una competición, sino como parte de un estilo de vida, y coincide con el maestro Marino y con el maestro Guizar en esa parte. Es decir, el deporte es muy importante y es parte de la sociedad. Sin embargo, no todos entran en el deporte. Habría que ver esa parte donde toda la población pueda estar inmersa y pueda, sobre todo, tener esos estilos de vida saludable que es los que esperamos. Muchas gracias, doctor Julio. Y vamos a continuar con nuestra última participación con Andrea Quiroga, quien nos comparte su presentación sobre enseñanza crítica del deporte. Ella es estudiante de maestría en deporte de la Universidad Nacional de La Plata y actualmente es docente del Departamento de Educación Física y Deporte del Instituto Superior de Educación Física de la Universidad de la República. Te escuchamos, Andrea. Bueno, buenas tardes para todos los que estamos de este lado. Buenos días para los que nos escuchan desde México. Muchas gracias primero por estar ahí y por la invitación. Paso a compartir pantalla para la presentación. Antes de comenzar con la presentación, me gustaría aclarar que
bueno, me toca estar a mí acá porque fui la coordinadora de este proyecto que resultó en este libro de enseñanza crítica del deporte, pero fue un trabajo de un largo año con el grupo de estudios sociales y culturales sobre el deporte, que es en el grupo donde trabajo yo en el ISEF, en la Universidad de la República. Bien, como para ir enmarcando cómo devino este proyecto, bueno, principalmente para comenzar a pensar en este proyecto, nos paramos desde una mirada sobre el deporte como un fenómeno social y cultural que nos permitió pensarlo como una arena pública, que es un concepto que trae Eduardo Archetti, donde el principal concepto es que el deporte es una parte integral de la sociedad y es posible allí identificar las tensiones y los dramas que suceden en la sociedad. Por lo tanto, entendemos que es una ventana para la reflexión y un análisis crítico sobre las prácticas deportivas, ¿sí? Bueno, el grupo de estudios sociales y culturales sobre deporte, que a partir de ahora le voy a llamar GESOCUDE para cortar tiempos, comenzó a trabajar a partir del 2015 en investigaciones sobre los aspectos sociales y culturales, con la intención de ir rompiendo con algunas estructuras que entendemos condicionan a la enseñanza del deporte y la reducen a transmisiones de aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios, ¿sí? Pero bueno, antes de adentrarnos en la conversación sobre este libro, La enseñanza crítica del deporte, voy a ir un poco más atrás como para presentar algunos antecedentes y el proceso que llevó adelante el grupo para terminar en la publicación de este libro, entre otros libros que ya iré mencionando, y las propuestas que también están funcionando hoy en día, ¿sí? Bueno, antes del 2015, que fue cuando el grupo empezó a funcionar así como el GESOCUDE, se tuvieron como antecedentes diferentes publicaciones uruguayas desde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la Facultad de Ciencias Sociales y desde el ISEF, en conjunto con publicaciones del Grupo de Estudio de Fútbol del Uruguay, que también forma parte de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Bueno, el GESOCUDE, que ahí todavía no estaba consolidado del todo, utilizó estas publicaciones y entre otros clásicos como Elías y Dúñiguez, Archetti, entre otros, para comenzar a determinar diferentes dimensiones desde las cuales investigar, entender y observar el fenómeno deportivo, ¿sí? Antes de que surgiera el GESOCUDE, funcionaba un grupo de políticas educativas y políticas de investigación del ISEF, que hoy en día ya no existe más, y bueno, en el año 2015, a partir de un proyecto interdisciplinar que se llamó Análisis de Discursividades de las Violencias en el Deporte, que fue aprobado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica, se logró unir a algunos integrantes de este grupo de políticas educativas y políticas de la investigación junto a Rafael Baicé, que es de los primeros incursores en estas temáticas sociales y culturales sobre deporte, y este proyecto terminó en la publicación de un libro y un audiovisual. Esas dos fueron como las publicaciones principales que tuvo este proyecto. Y bueno, esto puso en agenda del grupo compromisos como la formación permanente, proyectos de investigación y extensión, formación de investigadores, y acá cito uno de los libros que publicó el grupo, así como la creación de un pretendido programa que atienda a todas las propuestas de relacionamiento con las organizaciones que estaban y están demandando concreciones de la universidad, desde la universidad. Nos referimos al Plan Integral de Deporte y Sociedad, ¿no? Ese es como un horizonte que todavía tenemos desde el grupo y bueno, continuamos trabajando día a día para poder conformar este programa. Es un gran compromiso que implica poder identificar demandas sociales, traduciendo y entendiendo esos problemas
que los actores del barrio donde trabajamos traen, y a partir de eso poder generar continuamente posibilidades de profundización sobre estos temas, ¿tá? A través de la investigación, y combinar continuamente esta información que se recaba y lo que se va produciendo con la enseñanza de grado. Porque entendemos que si no se democratiza esa información que se produce en estos espacios, no es posible que los futuros profesionales entiendan de qué hablamos cuando hablamos de deporte, referenciando a la Barces en uno de sus textos del 98. Y bueno, hay una articulación constante con estos actores, es lo que nos permite el trabajo en extensión, ¿sí? Bueno, es así que paralelamente con esto, paralelamente al proyecto Fútbol y Sociedad, el deporte en tiempos mundiales, se trabajó en la publicación del primer dossier denominado Deporte y Sociedad, encontrando el futuro de los estudios sociales y culturales sobre deporte, que su primera edición se publicó en el 2018. En este dossier se abrió una convocatoria para artículos, hay publicaciones de Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay, y me debo estar olvidando de algún otro lugar. Se compilaron esos artículos y se hizo este primer dossier desde el GESOCUDE. Bueno, en el 2018, en conjunto con el Programa Integral Metropolitano, que es un programa también que depende de la Universidad de la República, comenzamos a pensar esta propuesta en donde conjugar la enseñanza del deporte con diferentes teorías e ideas que ya veníamos pensando desde el grupo. Bueno, no es menor mencionar que esta unión de trabajo con el PIN comenzó luego de la publicación de GESOCUDE de este libro que se llama Violencia en el Deporte, Discursos, Debates y Políticas en el Uruguay, ¿sí? El PIM es un programa de la universidad, como ya dije, que abarca todo el eje de la Ruta 8 de Montevideo, que en ese eje se ubican barrios como Villa García, Kilómetro 16, Bella Italia y Malvin Norte. En ocasión del Mundial de... Perdón, que se me fueron las... ahí. En ocasión del Mundial de Fútbol Masculino Rusia 2018, el PIM nos convoca para trabajar en conjunto, y ahí fue que empezamos a pensar en las actividades sobre ese eje de Montevideo. Para poder debatir y pensar sobre el deporte, tanto con las instituciones educativas, el barrio, como también y sobre todo con los jóvenes. Bueno, y en los siguientes años, este trabajo lo que permitió fue generar nuevos proyectos donde se posibilita la continuidad de las diferentes temáticas que se fueron pensando en el proyecto Fútbol y Sociedad. Bueno, en la realización de este proyecto tenía esta organización territorial, donde, bueno, el trabajo lo comenzamos a pensar desde el PIM y desde el ISEF, y los barrios donde se estuvo trabajando fueron Bella Italia y Malvin Norte. Los otros espacios que aparecen abajo de estos barrios son las instituciones educativas con las que trabajamos, que fueron el SEC, Gurises Unidos, la UTU y los liceos 58, 49 y 42. Bien, este proyecto tenía tres categorías de objetivos. En primer lugar, los académicos, que lo que buscaban era generar un espacio desde la integralidad que ponga en diálogo al conjunto de actores involucrados en relación al abordaje del deporte como fenómeno social y cultural de alto impacto y globalización, ampliar y profundizar académicamente las nociones sociales y culturales respecto al deporte, y desnaturalizar el deporte superando y reconfigurando los ejes técnicos tácticos que generalmente predominan en los espacios de enseñanza. En segundo lugar, un objetivo de formación que pretendía
debatir sobre los problemas sociales y culturales que subyacen al concepto de deporte en el eje de Ruta 8, porque fue allí donde se llevó adelante el proyecto, y bueno, que tiene que ver con este último objetivo académico que nombraba, con la superación y reconfiguración de estos ejes que predominan en la enseñanza del deporte. Y en un tercer lugar, el objetivo de contribución a la comunidad, que apuntaba a construir datos en territorio sobre las miradas de las violencias en el deporte, crear materiales que problematicen la enseñanza del deporte y promuevan una resignificación del debate mediático, del sistema educativo y barrial sobre el deporte, promover espacios de debate respecto al deporte. Bueno, y con este último objetivo fue que partiendo de él, se logra la publicación de este libro, y a su vez se generan 2 seminarios en el curso en el proyecto que ahora les contaré. Bien. Bueno, con estos objetivos como horizonte se comenzó a trabajar en un principio con las instituciones educativas de Bella Italia, donde se generó un espacio de debate con los docentes, sobre todo del Liceo 58 y del SEC, donde se plantearon los debates y las discusiones que fueron publicadas en el primer libro que les mostré sobre violencia en el deporte, y a partir de ese debate que se generó con los docentes, les pedimos que fueran intentando identificar diferentes temáticas en las que ellos entendieran que convergen el deporte y la temática en la que ellos se especializan, ¿no? Porque esta reunión fue hecha con docentes de todas las materias de las instituciones, no eran docentes específicos de educación física. Bueno, y a partir de ahí fue que se identificaron diferentes temáticas, tanto para trabajar, había un eje de trabajo que era con los jóvenes del SEC, entonces a partir de las discusiones y de las temáticas que propusieron los docentes, se trabajaba con los jóvenes, y a su vez, por otro lado, se identificaron diferentes temáticas para configurar el primer seminario que se realizó en junio del 2018. Y ahí se presentaron talleres desde las diferentes instituciones, desde los jóvenes y desde el ISEF. En esto, que creo que no me va a dar el tiempo, voy a pasarles unos videos donde muestra cada uno de los trabajos y los talleres que se presentaron durante el proyecto. Estas son algunas imágenes del seminario de junio. Bueno, y en el segundo semestre, a partir de información recabada en este seminario y de cómo se venía trabajando con los jóvenes, fuimos configurando el segundo seminario que se realizó en octubre, y que a su vez en ese semestre se suma al proyecto el territorio de trabajo de Malvin Norte, donde trabajamos con la UTU y con Ulises Unidos, que es una organización no gubernamental que tiene un espacio que se llama Fútbol Callejero, y trabajamos específicamente con ellos. En este segundo seminario, que lamentablemente no encontré las fotos para poder mostrarles, se realizaron los talleres sobre género, ideología identidad, y también los jóvenes presentaron un taller que se llamaba Post-Deporte, y venía con una configuración en función de lo que venían trabajando con los docentes del proyecto que trabajaron con ellos. Lo interesante de este segundo seminario fue que surgió un trabajo y un formato de este seminario que nos sorprendió también a nosotros como docentes, porque bueno, al habilitar las voces de los actores y las voces que hay en el barrio, las configuraciones y los formatos de trabajo empiezan a tener otra forma que capaz que no nos imaginábamos, y bueno, en este caso se terminó realizando una primera instancia en el Mercadito Bella Italia, que es un lugar de referencia en ese barrio, y un espacio en el ISEF de Malvin Norte, que es nuevo, relativamente nuevo porque está desde el 2016, donde los actores de ese espacio en realidad
lo que sienten con el ISEF es que es algo externo todavía, entonces, bueno, lo entendimos como una posibilidad de interacción y de comenzar ese vínculo con el barrio desde el ISEF. Bueno, ya estoy en la hora y me quedó un montón por decirles, pero está. Bueno, la idea de poder pensar y de hacer este tipo de proyectos parte de la base, bueno, de este concepto de arena pública, pero a su vez también lo que busca es ir profundizando en diferentes intereses y demandas que tengan los diferentes espacios para poder ir acrecentando el material y la información que nosotros tengamos sobre cada una de las prácticas deportivas, porque el conocer sobre las generalidades de esas prácticas deportivas es lo que después nos permite a nosotros poder entender qué sucede en una particularmente y cómo influyen ahí las diferentes políticas públicas y las diferentes decisiones políticas que se toman en la educación, como para poder entender cuál es nuestro lugar y nuestro rol en esos lugares. En lo personal, yo estoy realizando mi tesis de maestría sobre las representaciones sobre deporte y me parece que logran, además de que gran parte de esta idea y de esta intención de esta investigación surge a partir de este proyecto Fútbol y Sociedad, el deporte en tiempos mundiales, también tiene que ver con esto de profundizar y entender minuciosamente cómo influyen política, social y culturalmente nuestras enseñanzas y nuestras prácticas deportivas en los jóvenes o en los diferentes espacios donde se realicen. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por tu participación en esta enseñanza crítica del deporte. Bueno, es muy interesante cómo se fue generando este programa. Y bueno, el deporte a lo largo de los años se ha ido enseñando con diferentes matices, desde centrarse exclusivamente a las capacidades físicas, lo mencionabas, aspectos técnicos principalmente, y bueno, ha ido pasando por diferentes modelos, desde modelos tradicionales a un modelo integrador. Como tú mencionabas, Andrea, esta propuesta de la enseñanza del deporte pues ha sido vista en diferentes teorías, y bueno, habría que mirarlo desde una noción social y cultural. Será muy interesante conocer con mayor profundidad pues esta publicación. Gracias, Andrea. Y bueno, estoy viendo si hay algunas preguntas. Bien, parece que no hay preguntas, pero bueno, para culminar este panel, le daremos a cada expositor pues un minutito o dos para poder cerrar con alguna idea, alguna conclusión o reflexión sobre lo expuesto. Iremos en la misma participación que fue desde el inicio con el maestro Marino, y de ahí continuamos con Juan Carlos, Julio y terminamos con Andrea. Entonces, adelante. Mi estimado Rafa, muchísimas gracias. Una disculpa, estoy teniendo problemitas con mi dispositivo. Únicamente agradecerles y bueno, efectivamente, como lo han comentado los compañeros, se vienen varios retos, se vienen ciertas situaciones complicadas de trabajo, pero como lo comentaba durante la participación de los compañeros, son tareas difíciles, pero no imposibles de lograr. Creo que aquí va a jugar mucho la disposición y el profesionalismo que como educadores tendremos que emprender en el futuro. Muchísimas gracias a todos y felicidades. No se escucha, Juan Carlos. Les decía que, bueno, un agradecimiento enorme por la invitación. Mi mensaje sería el invitar a más profesionistas, a más gente dedicada a la actividad física, el ejercicio y el deporte, a involucrarse en el área de la discapacidad, porque definitivamente necesitamos muchas manos, necesitamos gente que participe, que promueva, incentive y acompañe la inclusión en todos los aspectos, en todos los sentidos, y definitivamente, como ya lo tengo como lema de vida, la inclusión la hacemos todos a través de nuestras actividades cotidianas. Entonces, la invitación es a que participen más, a que
se acerquen, a que juntos generemos un espacio de aceptación. Muchas gracias y felicidades a todos. Adelante, doctor. Sí, claro. Bueno, es que eventos como estos son los que nos llevan a las reflexiones, a los análisis, a mantener la mente abierta para todo lo que a nivel global se nos presente como profesionistas del ámbito de la cultura física, el deporte, la recreación, todo lo que conlleva el movimiento, la motricidad humana. Y es aquí donde las instituciones de educación superior, en sinergia con los diferentes organismos que mueven al país. David, ahorita te paso el nombre. Es que me falta un... La oportunidad de hacer sinergia. Quiero aprovechar este tiempo para hacer lo valioso que es la sinergia. La suma de los esfuerzos nos van a llevar a cambiar las realidades de diferentes naturalezas, desde los factores sociales, desde los factores empresariales y el sector productivo. Y el deporte visto como un elemento, y como bien lo mencionaron los ponentes anteriores, como un medio y no el fin, es sin duda el elemento fundamental a nivel global quien puede transformar realidades. Entonces es aquí donde el llamado a que las jornadas tal vez no tengan que ser tan espaciadas entre una y la otra, pueden tener un impacto de mayor envergadura. Es una buena oportunidad, como lo mencioné, para el empoderamiento del educador físico y que la valorización social de nuestra profesión se dé por hechos, por transformar realidades y no por solamente discursos. Hay que actuar y es el momento para hacerlo. Estoy abierto a poder hacer alguna situación de colaboración y cooperación con alguno de ustedes, con algunos otros elementos que han estado en los diferentes paneles. Y felicidades tanto a nuestra directora Maribel Barradas Landa, a las jornadas. La encomienda es sustancial, dirigir la presidencia de esta Red Latinoamericana y Caribeña de Deporte Social para la Inclusión. Es, sin duda alguna, algo que va a tener excelencia y alcanzar el éxito. Un abrazo para todos, salud y éxito. Bueno, en el caso de la presentación que realicé hoy, que bueno, ya dije, como dije antes, no es únicamente un trabajo personal, sino del Grupo de Estudios Sociales y Culturales sobre Deporte, por lo que nosotros trabajamos y continuamos habilitando espacios de proyectos de extensión, es sobre todo para poder seguir reconfigurando estas prácticas deportivas e ir conociendo qué es lo que sucede en las prácticas deportivas más allá de las ejecuciones motrices, lo técnico y lo táctico y lo reglamentario, y poder establecer formas de funcionamiento también en la práctica profesional donde se posibilite a la pregunta de cuál es la coincidencia sobre las actividades y las prácticas que los diferentes programas tienen con las políticas públicas que se llevan adelante, si coincide lo que uno como docente está realizando con lo que piensa, ¿no? Y bueno, y poder continuar posibilitando y habilitando el trabajo y la reflexión sobre las diferencias que hay en las diferentes prácticas deportivas y en los sujetos que llevan adelante esas prácticas, intentando romper con los absolutismos que hoy en día existen y que el deporte moderno también los produce y los reproduce, y que bueno, en gran parte los compañeros que presentaron antes también intentan trabajar en esa ruptura, ¿no? Bueno, poder entender y trabajar sobre las diferencias y que esas diferencias no nos alejen, sino que nos permitan seguir discutiendo y debatiendo sobre las diferentes cuestiones que suceden en el deporte y en la sociedad. Muy bien, pues muchas gracias a los compañeros que el día de hoy tuvieron a bien compartirnos parte de sus conocimientos, su experiencia, sus investigaciones, los cuales fueron muy enriquecedores. Quería una participación, Daniel. Sí, primero buenos días y buenas tardes, así como Andrea saludó a las diferentes regiones de nuestra patria grande. No, yo lo escuché con atención a los ponentes. Hay una línea que nos une, la red milita absolutamente, esto es una... Directamente quiero comentarle al compañero que planteaba el tema de la discapacidad.
la red milita absolutamente todos los espacios que tengan que ver con la inclusión social. De hecho, ayer salió una charla con respecto al género y la respuesta es que la red no tiene género. La red no es ni masculina ni femenina, ni binaria, ni abyecta. La red está formada por personas que tienen un criterio en común, que es la lucha por el derecho al deporte, a la recreación, considerada desde el punto de vista del placer y del goce. Si bien estamos preocupados y nos interesa el análisis del deporte desde todos sus ámbitos, digo, no es prioridad para nosotros estar en el medallero olímpico. La verdad que no nos interesa sumar medallas porque eso no nos hace ni mejores ni peores personas. De hecho, las Olimpiadas se han desdibujado tantos que realmente pasan a ser un elemento más del consumo de este mercado capitalista en el cual está inserto el deporte. Entonces nosotros no estamos desde esa corriente. Por supuesto que estudiamos las políticas públicas y avalamos las políticas públicas que apuntan al análisis del deporte, pero de un punto específico que es lo social y la integración social. Por eso para nosotros primero es aumentar la base de deportistas y no simplemente para que lleguen a la cúspide con medallas olímpicas para el país. La verdad que no creemos en esa lógica, no la creemos. Sí la apoyamos cuando nos parece que colabora en cierta forma para la integración social, para la inclusión social, pero sin ningún tipo de discriminación, ni siquiera por alto rendimiento o por bajo rendimiento. Entonces yo quiero dejar presente esto, que Maribel también me ha leído y que por supuesto los compañeros de México que se han sumado a la red este año han entendido perfectamente. Juan Pablo Cebadúa de Chiapas, que ya viene trabajando con nosotros desde que inició la red, que fue el 2013, saben que esa es nuestra lógica de pensamiento político en cuanto a lo que es el deporte, la recreación, la danza, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, quería dejar esto aclarado porque es la línea de participación de la red, y aunque parezca mentira, ya son las quintas jornadas y han sido bastante secuenciadas, no han tenido muchos espacios. El único espacio muerto que tuvo la red fue justamente por un desastroso gobierno neoliberal de Bolsonaro que no permitió que los compañeros de Brasil pudieran llevar adelante el encuentro. Y después lo retomamos desde aquí. Así que muchas gracias. Ok, por cuestiones de tiempo, vamos a dar concluida este evento de manera muy reiterativa. Agradezco nuevamente la invitación al comité organizador. Es un excelente evento el que hemos estado presenciando en estos últimos 3 días. Y bueno, a todos les mando un gran abrazo a la distancia. Muchas gracias. Y bueno, Maribel, gracias. Hasta luego. Estimado Rafael. Gracias, sí, Rafa, muchísimas gracias. Adelante, doctor Julio, sí tenemos unos minutos, por ahí había... Gracias, porque tal vez con la premura del tiempo la idea no se capta y precisamente le abono a que el deporte olímpico, por los números que tenemos en nuestro país, no es lo sostenible. Por eso hacía base que el deporte escolar es lo donde tenemos que hacer los esfuerzos para la inclusión, para el deporte social y todo ello. Que si nosotros estamos teniendo un bajo rendimiento en Juegos Olímpicos, ¿por qué seguir con ese modelo y el cambio de la estructura? Tal vez esa es la parte que no pude clarificar en la participación por la premura de las ideas. Era como un sustento de que eso no es lo viable, y concuerdo con la filosofía de la red, y por ello la emoción y la felicitación porque podamos reunirnos más seguidamente. Bueno, no soy parte de la red tal vez, ustedes lo están haciendo, lo desconocía, pero es sin duda una acción muy loable para transformar las realidades sociales. Esa es la parte que me gustaría... Julio, estás invitado, como todos los que están acá presentes, a formar parte de la red. Lo que tiene la red es que es abierta, es absolutamente abierta, no pide ningún tipo de, digamos, de carnet para ingresar, ni ningún tipo de reglamento, ningún tipo de título universitario o lo que fuera. La red se nutre con personas con voluntad de cambiar el mundo, y nuestra forma de cambiar el mundo es empezar con lo chiquitito que podamos tener al alcance. Así que, Julio, sería un honor que vos te sumes a la red, igual que todos los compañeros y compañeras que están acá, oradores, palestrantes, como dicen en Brasil, o simplemente oyentes, están todos incluidos y queremos que se incluyan. Muchas gracias, doctor Daniel, por la invitación, la cual asumo y con mucho aprecio y agrado.
Hasta pronto. Gracias. Bien, pues muchas gracias, gracias a todos. Gracias, Rafa, Jaime, por esta excelente coordinación del panel. Muchas felicidades a todos los participantes. La verdad es que es un honor y un orgullo verlos como educadores físicos participando, defendiendo esta hermosa profesión. De verdad, muchísimas gracias a todos, todos excelentes en la parte que les toca trabajar de esto de la educación física y del deporte, y por supuesto que seguiremos trabajando en esto, ¿no? Como dice Daniel, es una red abierta en la que la aportación de ustedes es muy valiosa, porque son un ejemplo muy importante de lo que se está trabajando, en este caso, que las jornadas son aquí en México, pues del trabajo que se está haciendo en México y compartir con las experiencias y toda la riqueza que hay de los otros países, ¿no? Creo que esa es la forma, tú lo dijiste bien, Julio, que tenemos que hacer sinergia, ¿no? Es un trabajo entre todos y para todos. De verdad, estoy muy contenta de haber pues escuchado las aportaciones de todos ustedes. El siguiente punto es el conversatorio de deporte y diversidad. Está programado a las 12:30, son 12:24. Tenemos unos minutitos por ahí. Solo si gustan podemos checar que estén ya presentes en la sala de Zoom. Las y los participantes de este conversatorio. Hola. Me despido. Hola. Hasta Gracias, a todos. Rafa. Un abrazo. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego.